buenas. Como os dije el otro día, yo ya tenía grabado un vídeo del BMW Serie 1 y os dije que ni siquiera era lo más interesante que había sacado BMW porque había sacado un nuevo X3 y el Serie 1 era un restyling y ahora va y saca el M5. BMW, vamos a ver, tenéis todo el año para sacar coches, no hace falta que los saquéis todos a la vez, ¿vale? La cuestión es que vamos a revisar este BMW M5 que es digno de revisar y voy a intentar no cabrearme mucho, ¿vale? Así que vamos a ello. Pero antes de nada, muchos me preguntáis qué tenéis que estudiar para llegar a este mundillo y para eso llega el primer sponsor del canal, el CEPE, con su máster en tecnologías de diseño para automoción y vehículos de competición, que como su propio nombre indica, durante 600 horas os enseñarán a hacer diseño de superficies, cálculo aerodinámico, cálculo de estructuras, optimización de las mismas, todo lo necesario básicamente para entrar en este mundillo, ya sea en una marca o en un equipo de Fórmula 1, lo que más os guste. Además, tienen ahora mismo más prácticas que alumnos, vais a salir colocados casi seguro, y tienen todas las licencias necesarias, además de bastante flexibilidad a la hora de los horarios. Podéis preguntarles a ellos en el enlace que os he puesto en la descripción y además, si vais con el código de descuento de Postape, os harán un 10% de descuento en la matrícula. Y con esto, vuelta al vídeo. De primeras, aquí lo tenemos. Y bueno, el color me encanta. Eso está a su favor, ¿vale? El color me gusta mucho. Este verde que está utilizando BMW últimamente, que también ha utilizado Alfa Romeo en la Giulia, a partir del restyling, la verdad es que me mola mucho este verde. Pero, ¿qué hemos hecho con este M5? No sé si os acordáis del vídeo que hice del Serie 5 base, que si no lo visteis, pues os lo dejo ahí, pero realmente este coche, el Serie 5 base, me gustaba muchísimo. ¿Y qué ha pasado aquí? Para mí, que se lo han cargado. Se han cargado esa sencillez, esa limpieza que teníamos. Era un coche que, a nivel de superficies, me parecía que todo el trabajo que había aquí, en esta zona del lateral, era increíble, era chulísimo. O sea, la sencillez, la limpieza que teníamos en estas secciones que teníamos aquí en el lateral, era increíble, increíble. El frontal, el faro, pues a mucha gente no le gustaba mucho, pero a mí me parecía que si bien, bueno, pues era un poquito más complejo de lo que podía ser un pelín más limpio, un pelín más sencillo, me parecía que iba decente y que desde luego estaba bien integrado aquí con la zona de la parrilla. Cómo quedaba todo esto me parecía que estaba bastante chulo. La entrada de aire aquí, de esta de lateral, no habían hecho ninguna macarrada terrible. Y bueno, en general, lo dicho, el coche me molaba mucho. ¿Qué pasa? Que volvemos a este y nos hemos cargado muchas de las cosas que veíamos ahí. La entrada del lateral no me parece lo peor, la verdad, no me parece lo peor. Me parece que podía haber sido más limpia y tal. Me parece que, sobre todo, el fundido de superficies aquí podría haber sido bastante mejor, pero esto lo llevamos viendo desde el M2, que es un desastre, ¿vale? Y el hecho de querer lanzar mucho hacia adelante este paragolpes, que antes iba muy enrasadito así y era un poquito chato, nos ha hecho que tengamos este corte aquí para rematar el faro. Me parece que esto podría ir 1000 veces mejor integrado. No me gusta cómo queda porque al final deja un faro con unas formas un poquito extrañas, un poquito... no se llega a leer bien del todo. La cuestión de todo esto es que, como os digo, esta superficie de aquí no está muy bien trabajada. Me da rabia esto, especialmente. O sea, no me parece terrible, desde luego no me parece el M más macarra del mundo. El M2, ya os digo, me parecía que estaba muchísimo peor porque tenía aquí un corte terrible en las superficies. Al menos esta superficie es una superficie entera y está limpia. ¿Un poco exagerada? Sí, pero está limpia al menos. O sea, no me parece lo peor del mundo. Me da rabia porque han sacado sketches de otras propuestas y están 1000 veces mejor, ¿vale? O sea, me parece que a nivel de trabajo de gestos aquí podían haber hecho un trabajo notablemente mejor. Y uno de ellos, por ejemplo, era este que vemos aquí, ¿vale? Con un corte del faro que venía mucho más en diagonal y que nos dejaba aquí un recorte un poquito más sutil, que luego era un corte ahí gigantesco, ¿vale? Incluso tenía otro blade aquí que no he hecho,
que quedaría un poquito más recto. Es un Photoshop guarro esto, o sea, no es algo que esté bien trabajado, pero también el corte este lo dejaban recto aquí y nos dejaba un poquito más de limpieza y sobre todo esto quedaba mejor fundido a nivel de superficies. Sinceramente, las otras propuestas luego las vemos, me parece que estaban mejor trabajadas, pero sobre todo, esto, vale, cuestión de gustos, lo vamos a dejar así, no está terrible, no es lo peor que he visto, ¿vale? Ya os digo, se me hace que esta superficie queda un poco grande de más, pero no es lo peor. El problema que ya hemos visto en el M3, ¿vale? Es esto de aquí. BMW no se digna hacer una puerta trasera específica para este M5 para fundirlo con la aleta trasera ensanchada. No se digna a ello. Dice, no voy a gastar la pasta aquí. Cosa que hemos visto recientemente, Alpine ha hecho con un mísero R5, ¿vale? De Renault. Es un coche que es una orden de magnitud más barato que este y de verdad, ¿qué es esto? ¿Qué es esta chapuza? O sea, con lo bonitas que son las superficies de aquí, con estas transiciones que tiene tan chulas, de verdad me haces esto, de verdad me haces esta chapuza aquí, esta transición aquí que corta de repente. Es, en serio, o sea, es que si quedara, o sea, si hubieran gastado el dinero un poquito en una puerta nueva, quedaría esta transición aquí y quedaría 1000 veces más chulo. 1000 veces más chulo. Pero no, han decidido que no. Además, me parece que esta talonera aquí, completamente recta, es bastante mazacote, pero bueno, es cierto que en esa zona no tenía muchísimo más hueco. Y que el juego que han hecho con este tramo de aquí, ¿vale? Con el corte que viene por aquí, podría ser peor, porque eso, si lo vemos en el lateral, que nos vamos ahora hacia allá, me parece que deja un corte aquí y, bueno, puede tener su gracia, pero de verdad que esta transición aquí no tiene perdón. Esto no tiene perdón, esto es terrorífico, ¿vale? Aquí todo suave, lo voy a poner azul porque si no, no se va a ver absolutamente nada. Esta transición aquí, súper suave, estas superficies tan chulas aquí, este captador de luz, todo esto, increíble, perfecto, espectacular. Nos lo cargamos aquí, nos lo cargamos, es que por completo, en serio, o sea, esto me hace llorar. Es terrible, porque la transición que hay aquí, al final, si os dais cuenta, también hay un ensanche. Aquí en el de arriba todo va mucho más limpio y de repente aquí estamos cortando porque hay un saliente. Bueno, es una transición que me parece que está un poquito más trabajada, porque al final hay espacio para fundirlo. Entre aquí y aquí, pues tienes espacio para fundir estas superficies que podrían estar incluso un poquito mejor, ¿eh? Pero bueno, está bien también que se vea el ensanche hecho aquí. Pero de verdad que esto es una chapuza horrorosa, horrorosa. Además, viendo de aquí del lateral, se puede ver el detalle esto del paragolpes que sobresale mucho más y que aquí era mucho más chato, pero hay un detalle más que me llama mucho la atención. No sé si os dais cuenta así a simple vista. Las llantas, ¿vale? Este M5 es la primera versión deportiva de un coche que veo que tiene las llantas más pequeñas que el coche normal del que deriva. Más pequeñas, no del todo, porque en este caso, en el caso del rojo que vemos arriba, son llantas de 21, delante y detrás. ¿Qué ha hecho BMW aquí? Para darle un poco más de deportividad, le ha metido una llanta 1 pulgada más grande detrás. ¿Qué es lo que pasa? Que ha mantenido 21 detrás y se ha quedado con 20 delante. Entonces se queda raro. Este coche parece una barca, pero las llantas van acordes con el coche, ¿vale? Son unas llantas gigantescas, monstruosas, pero es que el coche es gigantesco, monstruoso, entonces van acordes. Aquí, de repente, esta, sobre todo en comparación con el otro coche, se queda pequeña. Se queda pequeña esta llanta. Nunca pensé que diría que una llanta de 20 pulgadas iba a quedar pequeña, pero se queda pequeña, claramente. Entonces, me da rabia porque es que esto podría haber estado muchísimo mejor rematado. Y también, si os dais cuenta, hemos cambiado aquí el grosor que tiene esta superficie plana. No sé muy bien si han aumentado ahí el tamaño del paso de rueda, me parece que no. Me parece que han aumentado el tamaño que hay de aquí a aquí. Porque claro, hay que ensancharlo hacia afuera, entonces esto pues tiene que ir hacia algún lado. Pero me parece que no es la mejor forma de hacer este tratamiento de superficies, que parece que simplemente
al extender esta superficie un poco más hacia afuera, pues se han quedado con menos paso de rueda aquí. No lo han ensanchado todo lo que podrían, vaya, no es un ensanche tanto de superficie como lo es continuar la superficie hacia afuera. Entonces, ya os digo, a nivel de trabajo de superficie se me queda un poquito pobre este M5. Y esto, claro, sin pasar a la trasera, porque en la trasera han escogido, una vez más, de estos sketches que ahora os enseñaré, han escogido la peor opción posible. La peor opción posible, porque tenemos este ensanche de aquí, vamos a volver hacia el color rosa para que se vea un poco mejor. Este ensanche de aquí es un recorte súper complejo, que además es que aquí ni siquiera está recto, ¿vale? Si os dais cuenta se curva un poco hacia adentro. Tenemos aquí esta transición que lo único que hace es estrechar el coche, porque sí, el coche con estas líneas de fuera se ve súper ancho, si esas fueran las que se ven, pero como tenemos aquí un brillo, tenemos aquí una zona clara, un captador de luz, por así decirlo, la zona que se lee es esta, entonces hace el coche más estrecho, además de este paralelismo aquí que queda un poco extraño y hace que quizás se vea más largo más que más ancho, que es lo que nos interesa en una versión deportiva. No sé, no tiene mucho sentido. Además, tenemos aquí este recorte en el difusor que se teoriza por internet que básicamente es un recorte para que pueda salir la bola del remolque de esta zona central y no tengamos que partir el difusor por la parte de abajo, etc. Un difusor ahí completo me habría quedado muchísimo más limpio, muchísimo mejor. Esto es un detalle bastante macarra que no me pega en una berlina como el M5. En el M4 me dolería un poco, quizás si esta es la volumetría del coche, pero lo podría ver. En el M5 creo que no tiene lugar. Y ya os digo, esta solución de aquí me parece terrible, teniendo en cuenta que, ahora vamos a los sketches que os prometí, tenían otras soluciones mejores. Es que han decidido tirar por esta de aquí, que bueno, aquí no se ve esa complejidad que teníamos en esta zona, cuando teníamos esta solución, que para mí era la mejor, ¿vale? Puesto que remarcaba de verdad la anchura del coche, dejaba el captador de luz ahí arriba y por tanto, de verdad, hacía el coche más ancho, más brutote, en vez de que se viera la zona iluminada en esta superficie. Con lo cual, a mí me parece que esta solución se veía súper ancha. ¿Qué es lo que pasa? Que es cierto que es un poco más BMW pasado. Entonces, ya no están utilizando esto. Esta otra me parece muy curiosa, porque no se mete tan hacia adentro, no queda tan paralelo a esto, que era lo que os decía, y se abre. Entonces, le da otro toque diferente a la trasera. Habría que ver cómo se habría desarrollado esto en 3D, porque aquí, tal y como está, habría hecho que el difusor saliera muchísimo hacia atrás, habría quedado un poco extraño. Pero bueno, como podéis observar, en ninguna de estas tres opciones tenemos el recorte aquí en el medio. Así que, ¿qué ha pasado aquí? Está claro que los diseñadores no querían esto. Y en la delantera podemos ver como ninguna tiene la opción que vemos en la opción real, en lo que han terminado haciendo. Esta es la que os había hecho en Photoshop, que la verdad es que me convence muchísimo, es la que más me gusta. Tenemos aquí un blade bastante pequeñito y una entrada de aire que es simplemente un bocado dentro de la superficie principal y que sinceramente a mí era la que más me convencía. Eso sí, tenemos aquí el recorte en el faro que no me gusta. ¿Vale? El recorte que he hecho yo lo he cogido de esta opción que me parece también súper limpia con esta entradita tan fina. Me habría gustado que hubieran tirado por una de estas dos. Esta me parece un poco burra de más. O sea, es verdad que es un sketch y que está exagerada las proporciones, pero me parece un poquito burra de más. Y por último, si nos vamos al interior, pues tenemos un interior muy BMW, muy parecido al anterior, con sí, ciertos toques en fibra de carbono, con un cuero negro bastante sutil, eso sí, con los asientos y algún detallito más. Aquí, por ejemplo, en la puerta se ve en este color un poquito de contraste que queda chulo. Y a destacar, pues, a destacar la iluminación ahora con los colores M a través de todo el coche, que no sé si son los mejores colores para hacer una iluminación de interior de un coche, porque me parece un poco exagerado de más, ¿vale? O sea, me parece que es excesivo.
Pero bueno, estamos hablando de que al final es una versión deportiva, BMW juega un poquito con este macarrismo, entonces, pues bueno, ya os digo, cuestión de gustos. El volante me ha achatado por abajo, súper gordo, como en la mayoría de BMWs. El hecho de que esté achatado por abajo, ya os digo, no me gusta muchísimo. El hecho de que tengamos controles táctiles para todo, pues tampoco, pero bueno, al menos los controles del volante parece que siguen siendo físicos, entonces eso pues ni tan mal. Y bueno, este es este BMW M5. Sinceramente, BMW, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con la gente que se dedica a diseñar superficies aquí? También es cierto, si los diseñadores de base se dedican a hacer cosas que son imposibles de modelar, pues luego, claro, los que hacen las superficies, pues no hay forma de que hagan nada ahí. Y desde luego, si no os queréis gastar el dinero en hacer una puerta nueva, trasera, pues no va a haber quien ensanche la trasera. Entonces no va a haber forma de hacer esto de una manera decente. Con lo cual, pues van a quedar estas cosas que quedan aquí, lamentablemente. Así que nada, esto es. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.